Hablábamos en el video anterior de que estamos volviendo a la fase esencial. ¿Qué es la fase esencial? Esencial es tener comida, techo, abrigo, salud, pero no estamos alcanzándolo. Y la gente se pregunta, ¿por qué tengo yo que saber de economía? Y la respuesta es muy sencilla, porque eso es lo que está pasando. Ya no hay una opción. ¿Por qué estamos mal? Porque los gobiernos del mundo han venido produciendo dinero nacido del aire en las últimas décadas, de manera tal que apareció la inflación. Más bien, atrasaron mucho utilizando todo tipo de técnicas contables, financieras, manipulación de todo tipo, para hacerle creer a la población global que todo anda mejor que nunca. Y ya no se puede sostener, ya ahora hay inflación. Entonces, no queda más que empezar a estudiar economía. Y por eso tenemos el proyecto UBIT. Es una plataforma de educación en línea que estamos construyendo, ya está al aire, proyectoubit.io. Y dentro del montón de razones por las que hoy estamos mal, no solo tenemos la guerra en Ucrania, una completa barbaridad, sino que también tenemos, por ejemplo, el techo de la deuda en Estados Unidos. El techo de la deuda es un mecanismo que ellos desarrollaron hará unas cuantas décadas para controlar, entre comillas, la deuda. Pero de control no tiene nada. No ha hecho más que aumentar y aumentar. Pues bien, en los últimos días han venido en una negociación los republicanos y los demócratas para aumentar el techo de la deuda otra vez más. Ahora está en 31 billones, billones, que en inglés se dice trillions. La gente se confunde cuando usted lee o escucha en inglés que dicen trillions, que la traducción en español es trillones. Lo cierto es que ellos, numéricamente hablando, se están refiriendo a lo que nosotros en español llamamos billones. Esto lo hemos explicado antes. Sin embargo, si alguien quiere profundizar en el tema, busquen en Wikileaks notación larga y notación corta de millones. Entonces se va a entender claramente por qué en los países de habla inglesa ocurre que los trillions, lo que ellos llaman trillions, nosotros lo comprendemos como billones. Bueno, hay 31 billones de dólares como techo de la deuda y necesitan más para poder seguir adelante. Más deuda. Y lo que todos andan diciendo, principalmente los demócratas, pero también los republicanos por igual, es que si no se aprueba la deuda, entonces, o sea, la expansión de la deuda, entonces la economía va a colapsar. Entonces el progreso se va a detener, la riqueza va a dejar de ser generada. Y eso no es cierto. El techo de la deuda, ese mecanismo, está ahí justamente para que no creciera tanto y no ha hecho más que aumentarla. Entonces vemos la falacia de las falacias. Los gobiernos, o en este caso el gobierno de los Estados Unidos, o la mayoría de sus personeros, alegando que la deuda es riqueza, que es gracias a la deuda que nosotros avanzamos. ¿Avanzamos hacia dónde? Hacia un colapso. La deuda es deuda. Punto. Y lo que ha venido pasando es que han venido ampliando el techo de la deuda en todo el mundo, de manera tal que nadie paga las deudas. Pero si usted no paga la deuda, pierde lo suyo. En algunos países hasta lo pueden meter a la cárcel, porque no pagó sus deudas. Pero los gobiernos alrededor del mundo no solo se dan el lujo de no pagar la deuda, sino que exigen que aumente.
Y por eso estamos como estamos. Y por eso tenemos que estudiar economía y por eso tenemos que apoyar las diferentes iniciativas de las personas alrededor de uno que están queriendo hacerle ver a uno la necesidad de avanzar en el tema del estudio de la economía. Porque no basta con que yo sea un buen trabajador, no basta con que yo sea responsable, no basta con que haya hecho lo correcto, si a la vez no puedo ahorrar, porque el sistema castiga el ahorro. Y eso es lo que ha venido pasando en los últimos años. 20, 30 años, quizá más. Todo esto es bastante complejo, sin embargo lo hemos explicado de 1000 formas, en 1000 oportunidades distintas y de poder seguir haciéndolo es lo que vamos a seguir haciendo. Pero hoy estamos planteando la nueva fase. La nueva fase es esencial. Habrán notado que ya este es el segundo video donde no hay introducción musical, no hay edición, no hay efectos especiales, no hay animaciones, cosas que he venido trabajando con mucha intensidad en los últimos meses, sobre todo porque estaba aprendiendo cómo se usaba todo este software. Ya estamos en el punto en el que ya no hace falta, pues ya sabemos cómo se usa. Es igual que con la economía, ya no nos hace falta estudiar más economía porque hemos estudiado muchísima economía y ahora con un golpe de ojo entendemos por qué, por ejemplo, ahora hace unas horas cayó la bolsa, cuando ayer tuvo un repunte extraordinario y antier también, pero los últimos 7 días ha estado fatal. Y ahora está bienísimo. ¿Por qué? Porque hasta ayer en la noche se creía que hoy iban a lograr una negociación estos republicanos, demócratas en Estados Unidos para aumentar el techo de la deuda y hace unas pocas horas aparentemente lo que dice la información es que los republicanos se levantaron abruptamente y abandonaron la mesa de las negociaciones. ¿Y qué pasó con la bolsa? Se desplomó. Ya. El mercado depende entonces de lo que digan los políticos. El mercado, según este modelo, depende de lo que hayan dicho. Por ejemplo, hace 3 o 4 días, varios personeros de la Reserva Federal salieron a decir que la cosa andaba mejor que nunca. Entonces lograron recuperar la bolsa. Y así ha sido los últimos 10 años, desde que yo estoy viendo esto. Sé que de antes, pero que yo pueda dar fe, ha sido 10 años de manipular el mercado, no solo con estas técnicas contables que he mencionado, sino principalmente con la manipulación mediática, con los discursos tontos de personeros absolutamente ignorantes, que sin embargo tienen el control de su dinero, de su riqueza, y es básicamente esta trama que se tienen, la trama que nos tiene cada vez más pobres. Por eso es que tenemos que despabilarnos, tenemos que entender que tenemos que hacer algo por estudiar economía para sobrevivir, porque nuestra riqueza o pobreza depende de las movidas, de los trinquetes que hagan los políticos, los bancos centrales y todas las instituciones que al mismo tiempo están en una crisis espantosa. Todas las instituciones alrededor del mundo están colapsando por los niveles tan altos de corrupción. Y esto nos lleva a un tema muy apasionante que no vamos a cubrir en este vídeo, que es la democracia. El cuento de la tan cacareada democracia. Ya es hora de empezar a revisar esos conceptos nuestros sobre la democracia, porque es gracias a ese concepto de la democracia que estamos cada día peor. Repito, no vamos a tratar este asunto en este video, pero podemos hacerlo muy pronto. Escríbanme para ver si ustedes quieren que hagamos ese tema de la democracia, con muchísimo gusto. Nos vemos pronto. Chao.